Saludos mis amores y bienvenidos al Mañanero Podcast de hoy. Me gustaría que hablemos hoy sobre los besos. Hay mucho que decir sobre los besos, pero antes de comenzar me gustaría recordarles que pueden seguirme en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast como El Mañanero Podcast. Así que bueno, hablemos de los besos. Sé que cuando mencioné los besos, de seguro algún nombre te vino a la mente. Porque los besos, de alguna manera, siempre traen memorias. Esas memorias pueden ser muy positivas, puede ser algo que realmente nos disfrutamos muchísimo, o pueden ser, como yo digo, esos besos que son como fallidos. Yo digo que hay besos que pudimos no haber dado, que estuvieron de más. Que de pronto, bueno, no, digamos como que uno no se arrepiente desde el punto de vista de que dice, bueno, hay que vivir, pero la realidad es que muchos besos que de alguna forma como que no fueron compatibles. Y aquí yo creo que viene un punto que es súper importante. Y es que la compatibilidad en los besos no tiene tanto que ver con amor, no tiene que ver con que la persona me guste o me atraiga físicamente solo, ¿no? Porque hay muchos elementos que tienen que ver más bien con cómo responde mi cuerpo y el cuerpo de la otra persona ante esta conexión química, biológica, porque a final de cuentas todo esto está asociado a la reproducción, ¿verdad? Algo que no podemos evitar. Ciertamente, los besos sí son algo que nos genera muchísimo placer y que podemos disfrutar desde un lugar de placer, pero siguen siendo parte de un proceso reproductivo, porque los besos activan lo que es la respuesta sexual para poder entonces tener intimidad y reproducirnos. Aun cuando ese no sea, ¿verdad? Finalmente el propósito de ese encuentro. Ahora, se dice mucho que el beso anuncia cómo va a ser el sexo y que el beso anuncia cómo va a ser la relación. ¿Es esto cierto? Bueno, primero que sí puede demostrar, uno, cómo va a ser esa compatibilidad a nivel biológico. Hay personas que por el olor, por el sabor de la saliva, nosotros podemos decir e identificar, no, esta persona no es, esta persona no va, no es algo que realmente mi cuerpo requiere o necesita. Pero hay personas que tú dices, es que no tiene ni que tener perfume, el olor natural de esa persona me gusta. Eso tiene mucho que ver con una respuesta biológica. Así que sí, es muy probable que si partimos de esa premisa, también se dé un encuentro sexual que sea satisfactorio a nivel de experiencia, no a nivel de performance, sino a nivel de experiencia sensorial. No obstante, eso no significa que a nivel de pareja la relación vaya a funcionar. Por lo tanto, el beso no anuncia que va a haber una buena relación. Anuncia que hay una compatibilidad, que hay un gusto, que por supuesto hay un placer, pero no necesariamente una compatibilidad como pareja. ¿Por qué? Yo he dicho en otras ocasiones que ser una buena persona no te convierte en una buena pareja. Así que a mí me puede gustar, me puede atraer una persona porque es buena persona, porque tiene unas cualidades que a mí me parece que son fascinantes como persona, pero no necesariamente eso significa que esta persona va a ser una buena pareja. Porque para poder ser una buena pareja, en realidad, ¿qué necesitamos? Necesitamos fortalecer unas destrezas y unas habilidades que están asociadas a ser pareja. No a ser individuos, porque como individuos nos preparan muy bien, pero necesitamos esas habilidades para poder ser pareja. Ahora, cuando nosotros nos besamos, ocurren muchas cosas en nuestro sistema. Se produce dopamina, serotonina, oxitocina y todo esto, adrenalina también, y todo esto, ¿qué hace? Hace que nosotros nos enganchemos con el beso. Así que de nosotros ser compatibles, ese beso nos va a generar muchísima emocionalidad y hasta cierto punto como una adicción, como una obsesión, como unas ganas de seguir y quiero más. Y imagínense esto que es tan curioso y tan interesante. Nuestros labios tienen casi 200 veces más sensitividad que los dedos. Ustedes saben que la puntita de los dedos es bastante sensitiva, que incluso se considera como una zona erógena fundamental. Los labios aún más. Así que a nivel de beso, quiere decir que todo eso va a generar una altísima sensitividad para generar placer. Así que imagínese usted, claramente un buen beso
sí va a anunciar que la experiencia sexual puede ser buena, no necesariamente que la relación de pareja va a ser buena. Ahora, les pregunto a ustedes y me doy un sorbito de café. ¿Deberíamos besar en los primeros encuentros con una persona que estamos conociendo? ¿Qué piensan ustedes? Yo les voy a dar mi opinión, les voy a decir lo que yo pienso desde mi punto de vista profesional y desde mi punto de vista como persona, ¿no? Como mujer. Y es que hay unos elementos que a mí me parece que son sustanciales que nosotros podamos descubrir, conocer y anticipar. Y yo pienso que los besos son uno de esos elementos que uno debería poder reconocer desde nuestros primeros encuentros. Quizás no desde el primer día, quizás no desde la primera noche, o tal vez sí, ¿verdad? Pero estoy diciendo que no tiene que ser así, o sea, no es una norma, no es una regla. Pero en esos primeros encuentros sí podemos medir cuánta complicidad hay, cuánta cercanía hay para poder dar ese beso. Yo tuve una pareja en consulta que una de sus inquietudes era que uno de ellos no abría mucho la boca al besar. Y la otra persona estaba sumamente preocupada porque decía, o sea, es como que mi pareja no le gusta y tal. Entonces, esto se generó un gran conflicto porque uno de los miembros de la relación se puso a buscar en redes sociales, internet, y decía, no, 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 es que dicen los expertos, y yo, ¿qué expertos? Decía, dicen los expertos que si no hay beso en la relación no funciona. Y que si no nos podemos besar, no somos compatibles. Y aquí recalco lo que ya les mencioné, que sí puede haber una compatibilidad, pero no necesariamente representa que va a ser una pareja. Cuando trabajamos luego la situación en consulta, descubrimos que había muchos otros elementos que estaban influyendo en que digamos como que esta interacción a nivel de beso no se estuviera dando como correspondería o como fuese bueno. Así que no era algo tan básico, ¿verdad? Porque a veces debemos tener mucho cuidado con lo que escuchamos o incluso lo que nosotros los profesionales decimos en redes, porque luego de la interrupción de Lisa podemos continuar. Que los profesionales debemos tener también en cuenta. Y es que a veces decimos cosas en redes sociales que son como reglas como bien generales, pero cada caso es muy diferente, es muy particular. Así que sí, el tema del beso es que sí genera o muestra algún tipo de compatibilidad, pero no determina cómo va a ser la relación. Y por otro lado, tampoco significa que si no han podido besarse satisfactoriamente, pues tampoco significa que van a tener una mala vida sexual, porque al final de cuentas todo eso es algo que se puede ir trabajando poco a poco. La sexualidad se aprende, ¿sí? El sexo se aprende, es algo que nosotros vamos desarrollando, porque como ya les he dicho en otras ocasiones, nosotros somos unos seres sexuales. Entonces, la sexualidad no es algo que nosotros nos quitamos y nos ponemos como una camisa, sino es algo que es parte de nuestra esencia. Por lo tanto, yo sigo siendo un ser sexual independientemente en qué momento de mi vida esté soltero, esté casado, esté en una relación o no. Así que esa sexualidad propia, yo la tengo que ejercitar, la tengo que fortalecer para poderla compartir con otro, porque al final de cuentas es eso, es un aprendizaje. Entonces, cuando yo voy aprendiendo técnicas o yo voy aprendiendo a conocerme más o yo voy aprendiendo a generar más confianza en mí mismo, en mí misma, también esas dinámicas sexuales se pueden fortalecer. Así que no existe tal cosa como que a nivel general, si el beso no estuvo bien, significa que la relación no va bien. Porque a lo mejor hay unas cositas, unos aspectos técnicos que podemos trabajar. Sin embargo, como les dije, sí tiene un elemento que podemos observar quizás en el sabor, quizás en la misma interacción, que al final de cuentas nosotros decidimos qué tipo de vínculo queremos poder hacer crecer, fortalecer y desarrollar. Ahora bien, la pregunta que les hice ahorita, ¿pensaron en ella? Creo que sí. Creo que en esos primeros encuentros me parece que es importante determinar compatibilidad en algunos aspectos para poder continuar dando pasos. ¿Qué ocurre? Que hay muchas personas que se conocen a través de las redes sociales, que se conocen a través, ¿verdad? A distancia, que no viven en un mismo país, por ejemplo. Así que se hace quizás un poco más difícil poder decir, bueno,
quiero saber cómo va a ser esa compatibilidad entre nosotros. Así que hay otros elementos que podemos tener en cuenta. Cuando estemos a distancia y no nos podemos ver prontamente, utilicemos todo el aspecto de comunicación a nuestro favor. Hablemos de lo que sí nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que nos interesa, quizás de experiencias que hemos tenido también. No tengamos miedo a hablar sobre eso porque al final todo eso nos representa. Pero además utilicen otros sentidos. Si bien el beso es sumamente importante y besar en una relación es importante, aun cuando ese beso no nos lleve a tener sexo o a tener intimidad sexual. El beso es un lenguaje. El beso es esa conexión. Yo le hablo a mi pareja por medio del beso. Yo le comunico algo, comparto una energía. Así que ese beso es sumamente importante. Ahora, si estamos a distancia, vamos a explorar otros sentidos. La audición me parece hermoso que podamos comunicarnos por teléfono, que podamos hablarnos, que podamos ver cómo esa respuesta también me erotiza. A nivel visual también, vamos a utilizar todas las herramientas posibles para generar esa conexión en erotismo que nos ayude también a identificar un poco esa compatibilidad. Pero gente, los besos son deliciosos. Ok, vamos a terminar este episodio con Lisa aquí sentadita. Los besos, mis amores, son deliciosos, son necesarios y son parte de lo que demuestra la compatibilidad en la pareja, pero no son lo único que demuestra la compatibilidad en pareja. Así que cuando usted tenga la oportunidad de compartir con alguien, sí, permítase besarse, permítase interactuar, no le tenga miedo a los besos. Los besos siempre nos van a llevar a diferentes lugares conforme el estímulo que estemos generando. Lisa, ¿tú quieres decir algo, mami? Ven acá. ¿Quieres decir algo en el episodio? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te gustan los besos a ti? Así que, gente, utilicemos los besos a nuestro favor. Disfrutemos los besos. Y no lo miremos como el final firme en cada relación. Porque recuerden que la sexualidad y la interacción sexual es algo que tenemos que ir aprendiendo y desarrollando todos los días. Este ha sido el Mañanero Podcast de hoy con Lisa. Lisa, ¿te vas a despedir de la gente? Venga. Recuerden que pueden seguirme en Spotify, en YouTube y en Apple Podcast como El Mañanero Podcast. Así que aquí está Lisa con ustedes. Será hasta el próximo Mañanero.